Éxodo capítulo 7, versículo 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. La palabra Dios acá es juez, es Elohim. No quiere decir que seamos dioses, sino más bien es Elohim, es juez, un representante de Dios en la tierra. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Esto no es una película, es una prédica. No es guerra de titanes, es guerra de dioses. La guerra más fuerte se llama guerra de dioses este tema. La guerra espiritual más fuerte que se ha dado en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, se encuentra contenido en la Torá, en este pasaje de Éxodo. Es la guerra más poderosa, más literal que hubo. Es la guerra donde Dios realmente se manifestó como un soldado para poder enfrentar, porque Dios tenía que demostrar verdaderamente que Él era el verdadero Dios. Su pueblo estaba 430 años esclavo. Estaban ahí. Después de que José se quedó en Egipto con los israelitas, ellos pasaron un buen tiempo, pero ese tiempo lindo se fue terminando. De a poco fue cambiando. Cambió el faraón, hubo una sucesión. Entonces hubo cambios y ellos pasaron a ser esclavos. Ya no era la misma situación. Comenzaron a vivir mal. 430 años estuvieron allí. Entonces en el diario vivir comenzaron a convivir con lo que es la cultura de los egipcios. Comenzaron muchos judíos a considerar los dioses de los egipcios. Algunos comenzaron a adorar, se volvieron al final en lo que es con respecto a su fe, seguidores de los dioses de los egipcios. Muchos de los judíos insistían con la palabra, con la Torá, con la oración, con la tefilá. Ellos seguían dentro de su costumbre y su cultura dentro de ese pueblo, pero llegó un momento donde se volvió eso insostenible. Entonces Dios le da una palabra a Moisés para que él le transmita a Faraón. Pero hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios quería hacer justamente, y es demostrar a su pueblo que esos dioses con los cuales ellos convivieron 430 años no eran dioses, eran dioses en minúscula. Dios quiso mostrarles a ellos que ellos tenían una promesa, le iba a sacar a una tierra de bendición. Dios le estaba por llevar a ese lugar, pero Dios quería certificar, quería darles a ellos la seguridad de mostrarles en una realidad vivida que ellos no vivieron en ese lugar con dioses, que esos no fueron dioses, fue mentira. Entonces Dios se encargó de que ellos puedan comprobar, y para eso Dios preparó un plan, y es el plan de las 10 plagas. Las 10 plagas vienen a ser como 10 golpes certeros de un guerrero que pelea por demostrar verdaderamente quién es el que vale, quién es el verdadero Dios. Por eso se llama guerra de dioses, porque el Dios verdadero es el que tenía que demostrar al pueblo de Israel que realmente Él era el Dios. Él era el Dios. Y la primera plaga, para poder ir un ratito ya a ver eso, versículo 14 del capítulo 7. Vamos a ir a la palabra y usted me sigue. La plaga de sangre, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo.
Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponle a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y heredará el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Cuando hay una guerra, una batalla, lo primero que se ataca es el agua. Eso es una estrategia. Usted apunta hacia el agua para que el enemigo no tenga agua para tomar, para bañarse, para lo que sea. Dios, como un verdadero guerrero, un verdadero Dios que tenía que demostrar quién era el Dios verdadero, que esos eran falsos dioses, tenía que empezar atacando de esa forma. Pero hay una razón también. En el Nilo representaba la vida y corazón de Egipto. La nación era un desierto y su economía y sustento dependía de ese río. Los peces murieron, los egipcios no podían beber. El dios Inún era, vamos a decir, como un varón con la cabeza de carnero. Era considerado el dador y guardián del río Nilo. O sea, había un dios que cuidaba el río Nilo. Con H, Hapi, o espíritu del Nilo, era responsable de las crecidas del río, que sería para abonar el suelo. Hasta las crecidas, cuando crecía el río, cuando estaba bien, había un Dios que era venerado. Era un Dios venerado como Dios de los peces. ¿Por qué Dios comenzó con una plaga sobre el Nilo? Y hay una razón también. Aparte de ser una primera estrategia de un Dios, era porque Dios también, como Dios justo y un Dios de justicia y de juicio, tenía que hacer justicia. Tiene usted que saber que está escrito también en Éxodo, está en la Torá, que los egipcios muchos años antes llegaron a matar muchísimos niños, muchísimos bebés israelitas. Ellos llegaron a matar y a sacrificar, y le tiraban al Nilo a los bebés. Todos los bebés de los judíos, durante todo el transcurso del tiempo que ellos podían localizar, ellos tiraban como un sacrificio a ese Dios del Nilo. Ellos hacían ese tipo de atrocidades. Ellos se encargaban de ofrendar a sus dioses la sangre, la vida de los pequeños. Entonces, lo que Dios está haciendo con este primer golpe, lo que está haciendo es trayendo justicia sobre todo el daño que ellos hicieron a la nación de Israel, matando a sus niños. Dios estaba haciendo justicia al dejar el agua, vamos a decir, como sangre, no podían beber. Y hay también argumentos científicos que justifican esto. Hay explicaciones científicas, si usted busca en internet. Yo, por cuestión de tiempo, no quiero proveerle a usted, pero hasta científicamente hay una explicación a todos estos acontecimientos, porque a mí lo que más me interesa es que usted vea el lado espiritual en esta mañana. Entonces, Dios estaba comenzando desde esa forma a marcar que Él era el verdadero Dios. Ellos podían en ese momento, cuando estaban pasando esa situación, clamar a su Dios, a ese Dios falso, pero ese Dios no les contestaba. Estuvieron días así y ese Dios no les daba respuesta. Entonces Dios estaba marcando fuertemente que Él era el Dios que tenía poder y dominio sobre la naturaleza, sobre ese río, sobre todas esas cosas. Segunda plaga. Vamos a Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante. De 1 al 15. Acá vamos a ver algo interesante. Dios estaba comenzando con su ataque, porque le interesaba que el pueblo de Israel vea que quién era el verdadero Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisierais dejar ir, he aquí que yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama. Atienda bien, hágase la película, imagínese todos los lugares, y en las casas de los siervos. No había heladera en ese tiempo, pero si había heladera, está en la heladera. Usted se va a abrir para comer la comida y encuentra
como menú rana, ¿verdad? En tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo. Usted se quiere ir al baño, abre la puerta y encuentra que las ranas están ocupando el lugar, ¿verdad? Todo eso, y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo. Los encantadores no podían dar soluciones. Los brujos, los sabios de ese tiempo que estaban con el Faraón no le pudieron dar soluciones. Entonces le tiene que llamar otra vez a Moisés y a Faraón y a Aarón y le dice: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos, conforme a tu palabra, para que conozcas y que no hay como Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos. Entonces salió Moisés a Aarón de la presencia de Jehová, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado el Faraón. Versículo 13: e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y se juntaron montones. Este pasaje habla de que las ranas ocuparon todo el lugar. Aparentemente el Faraón estaba aflojando, aparentemente, porque le está diciendo: yo voy a hacer eso, ya que sus brujos, sus sabios no le podían solucionar el problema. Entonces, ¿pero qué pasa? En un momento le pregunta Moisés, le dice: ¿cuándo haremos eso? Y el Faraón en un momento le da una respuesta y le dice: mañana. Y es llamativo. Usted sabe que se hicieron prédicas, se hicieron músicas. Rescate hizo una música con respecto a eso, Tomorrow. Alguna vez lo habrá escuchado. Dante Gebel predicó acerca de prédicas como mañana. O sea, no dejar para mañana lo que hoy tienes que hacer. Este versículo, esta palabra, esta frase, se le dio muchísimo énfasis durante todo el transcurso de su vida cristiana. Yo le quiero dar a usted la explicación que corresponde a la cultura, al tiempo, a ese momento. ¿Cuál es? Porque muchas veces podemos predicar, sacar principios y compartir y predicar. Pero cuando entramos dentro de lo que es cultura hebrea y conocemos un poquitito el ambiente o la cultura egipcia en ese momento, vamos a identificar por qué le dice mañana. Y es importante saber eso, porque aparentemente estaba aflojando el Faraón, pero a la hora de la verdad tampoco estaba aflojando. Porque le está diciendo: bueno, orá y pedile a tu Dios que saque las ranas. Aparentemente estaba reconociendo. Pero cuando Moisés le dice: bueno, voy a orar ahora, no, mañana. El Faraón, otra vez en su terquedad, lo que le está diciendo cuando le dice orá mañana, había el ciclo natural de cómo se daban las cosas, es que cuando las ranas aparecían y llenaban un lugar, al día siguiente naturalmente las ranas tenían que volver a su lugar, tenían que retroceder. O sea, si hoy las ranas aparecen en este lugar, naturalmente dentro de lo que es su vida, su rutina, ellos mañana tienen que desaparecer todo de este lugar, no pueden quedarse. Entonces el Faraón aparentemente aflojaba, pero después volvió a decir: no, mañana. Porque el Faraón al final no estaba aceptando que esa manifestación sobrenatural de inundación de ranas estaba viniendo de Dios, del Dios verdadero. No estaba queriendo aceptar. Él otra vez estaba aflojando y estaba diciendo: no, voy a esperar hasta mañana, porque esas ranas naturalmente tienen que desaparecer, tienen que irse, no tienen por qué quedarse. Entonces él al final no aflojó, no quería reconocer, pero las ranas permanecieron y tuvo que reconocer y pedir a Aarón y pedir a Moisés que ellos se encarguen de sacar las ranas, porque al final sabemos que el Dios verdadero es el Dios que estaba con Israel. Tercera plaga de piojos. Yo no voy a ir con todas las plagas por una cuestión de tiempo, pero le voy a nombrar simplemente y voy a ir avanzando en el tema, pero no le voy a nombrar todo. Tercera plaga de piojos. ¿Por qué piojos? Porque los egipcios le tenían miedo a los piojos. Le tenían miedo a tal punto, no sé si usted se dio cuenta que en las películas los egipcios no usaban cabello. En esas películas que vemos, las mujeres no usaban peluca. Y hasta las mujeres se pasaban peinando las pelucas de las mujeres para que no encuentren ni un piojo, porque ellos le tenían terror a los piojos.
en este caso se puede ver que ya que ellos le tenían, la Biblia dice que también lo que el impío teme, eso le ocurrió, y ahí se cumple. Ellos temían y esta tercera plaga vino sobre ellos. Nosotros podemos ver literalmente que acá hay una guerra espiritual, una guerra verdaderamente. Lo primero que uno ve aquí es que Dios se puso en un papel de demostrar verazmente a su pueblo que Él es el Dios verdadero, que estos que dicen ser dioses para los egipcios, y nosotros sabemos que entendemos el mundo espiritual, de dónde provienen esos dioses. Nosotros sabemos lo que entendemos, que el bien y el mal, sabemos de dónde se originan. Pero estos dioses convencieron con sus poderes, con su magia, con todo lo que sea, toda una cultura egipcia. La guerra espiritual más fuerte de la Biblia no está en Efesios, está en ese lugar donde estamos leyendo. Hay una plaga que a mí me impactó, por eso ya voy a otra plaga, ya pasé la de piojos. No voy a nombrar todas, pero le estoy nombrando una de las plagas que más me impactó a mí, es la plaga de la oscuridad. ¿Por qué una plaga de oscuridad? 3 días oscuros, 3 días oscuros. Imagínense, el hijo del faraón, Ramsés, habrán visto la película alguna vez, Ramsés, él nació en primavera. El nombre de Ramsés tenía una conexión y una razón por el hecho del dios Sol. El dios Sol era el dios Ra. Ra era el dios para ellos. Y Ramsés, Ra, Dios, Sol, Ses, hijo de. Así también a Moisés, cuando se le encuentra, la hija del faraón le llama Moshe, porque él era hijo de las aguas, agua, hijo de las aguas, aunque su mamá le puso Moche, extraído, sacado, pero viene a ser algo parecido. Pero Ramsés fue una persona demasiado linda. La película que protagonizaron, demuestra así. Era una persona muy bella, a tal punto que nació en primavera. Y como era tan lindo, le llamaron Ramsés, debido a que también brillaba su personalidad, su forma de ser. Era como el sol, le pusieron ese nombre. Y Ramsés era el próximo a asumir el gobierno. Él era el hijo del faraón. El hijo del faraón que tenía en algún momento que asumir ese lugar. Él estaba siendo preparado. Iba a ser el próximo faraón. Y no solamente eso, iba a ser el Dios, el hijo de Dios en la creencia de ellos. Iba a ser el hijo del dios Sol, el próximo. Entonces, en primavera, usted sabe que en primavera es el tiempo de las flores, el tiempo de la belleza, de lo verde, de lo abundante, lo más lindo. Es una temporada demasiado agradable. Bueno, Dios se encargó de demostrar en primavera, cuando el sol brillaba más. Porque en invierno usted ve días nublados y usted puede decir, bueno, en invierno, en días nublados puede ser que oscurezca. Considere eso, pasa. Hay días en invierno que está todo nublado, entonces parece que va la tardecita y ya se pone oscuro. Pero en primavera es imposible. El sol está radiante, el día está lindo, todo está lindo. Pero Dios se ocupó de demostrarle al pueblo de Israel que Él era el verdadero Dios y no es Ra, no es el dios Sol, no es Ramsés, no es el Dios. Dios trajo una plaga de oscuridad de 3 días en plenos días de primavera. ¿Por qué trajo en plenos días de primavera? Para que el pueblo no dudara, para que no diga el pueblo Egipto, no diga, bueno, pero son días nublados, es invierno. No, justamente Dios, para salir de esa duda, para dejar claro, para que no duden, Él en primavera, cuando el sol estaba más radiante, trajo 3 días de oscuridad y demostró Dios así, de esa forma, a los egipcios que Él era el verdadero Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con ese desafío? Dios estaba haciendo con ese desafío de oscurecer 3 días en pleno sol. Le estaba diciendo, bueno, si Ra es Dios, que aparezca.
Si Ra es Dios, que venga y que aclare este momento. 12 del mediodía. Si Ra es Dios, que venga, que venga. Dios le estaba haciendo un desafío. Era una guerra de dioses. Era una guerra literal. Dios tenía que mostrar su fuerza y esperar si es cierto que el otro existe y que aclarara el día. Pero no apareció nunca. Y los egipcios pudieron comprobar que su Dios al final no tenía poder. No podían, les tapó la boca, no podían ellos creer lo que estaba pasando. Pero era una guerra literal. Por eso le digo que era una guerra de dioses, una guerra fuerte. No encuentro en la Biblia una guerra tan fuerte, así de literal, donde el verdadero Dios tiene que demostrar con su poder que Él es Dios y que los demás al final no son dioses. Eso fue la plaga de la oscuridad. Hay una plaga también que me pareció muy fuerte y me impresionó, y es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, algo muy fuerte, porque todo primogénito tiene que ser de Dios, en la creencia que haya. Todo ser humano creado por Dios, todo primogénito, tiene que ser de Dios. Por eso, algunos estudiosos creen, atiéndase bien, me voy a abrir un poquito con esto y luego retomamos. Con respecto a primogénitos, algunos estudiosos por eso creen que el fruto que comieron Adán y Eva fue el primer fruto que creó Dios dentro de lo que son los árboles. Los estudiosos, los eruditos, los entendidos, los que se toman la vida estudiando la Sagrada Escritura, ellos dicen que ellos consideran que ese árbol, por eso la gravedad del pecado, por eso la gravedad de ese pecado, porque lo que es de Dios, lo primero y lo décimo es de Dios desde el principio. Lo primero, entonces, ese árbol que ellos tocaron fue lo primero. Algunos van con una postura más profunda. A mí me parece, usted no tiene por qué creer, pero yo le tengo que transmitir el conocimiento de Dios y las interpretaciones que hay con respecto a la palabra. A mí dentro de lo que es mi análisis y con la ayuda del Espíritu Santo, yo estoy de acuerdo en estas dos posturas, pero usted no tiene por qué compartir eso. Pero es importante que usted sepa. Creen que el primer fruto fue ese, el que tocaron, y también fue la décima parte. ¿Por qué? Porque todo lo primero y lo décimo es de Dios. Todo lo primero y lo décimo es de Dios. Todo lo que Dios creó, eso es de Él. Ya sea en cualquier cosa. Por eso de ahí viene luego, más adelante, lo que es la práctica de las primicias y la práctica del diezmo. Por eso desde ahí, y es importante eso. Pero hay algo que le quiero decir con respecto a eso. El 10 tiene demasiada importancia. La décima parte, esa décima parte, el 10 es tan importante porque el 10 no solamente aparece ahí. Para tener en cuenta el tema del 10, cuando Dios le saca al pueblo de Egipto, le envía 10 plagas. Cuando Dios crea todas las cosas, Dios crea en Génesis, en Bereshit, Él crea con 10 palabras todas las cosas. Dios usa 10 emanaciones para poder crear todas las cosas. Con eso, Dios, cuando le saca a Egipto, como le dije, le envía 10 plagas. El número 10 es un número completo. El número 10 en el cielo, en la tierra, en el universo, es un número completo. Después que le saca con 10 plagas, después de 50 días, después de los 50 días, que lo que le llaman los judíos la cuenta del Omer, ellos llegan a un momento donde Dios le da los 10 mandamientos. Vamos siempre en 10 en 10. Dios le da los 10 mandamientos. Y por si fuera poco, después, para que no te olvides del 10, que es un número completo, Dios le habla también ahí, dentro de las leyes y todo, le habla también de lo que es la décima parte. Pero para que no nos olvidemos, Dios deja en nosotros 10 dedos en nuestras manos y deja 10 dedos en nuestros pies, para que no nos olvidemos que el 10
tiene un significado muy importante en lo que es la historia, en lo que es la voluntad de Dios, en lo que nosotros tenemos que tener presente. Nos deja, eso no es casualidad. Dios deja marcado hasta, usted mira y usted ve sus 10 dedos, a no ser que alguien tenga más, ¿verdad? Cuénteme por favor si tiene más dedos. Pero había en la Biblia también quien tenía 6 dedos, cada lado había 12. Pasó también eso, en la Biblia está registrado. Muchas veces pensé que podían haber hecho alguna película, Pixar, todavía no lo hicieron. Sugiérale a Pixar para que haga una película con respecto a eso. Pero les digo nomás que el 10 queda porque el 10 es un número completo. Es un número completo y por eso tuvo tanta trascendencia el error, la desobediencia en el principio, porque se tocó lo del 10. Ahora, cuando hablamos de 10, no me estoy saliendo del tema porque después vamos a conectar otra vez. El 10, cuando usted piensa en el diezmo. Y le puede preocupar, pero para aquel que es generoso, eso ya no le preocupa. Quiero que sepa que el diezmo no es de la ley y tampoco es de la gracia. El diezmo estuvo antes. El diezmo estuvo en el principio. Así que no se preocupe por eso. Y si usted tiene un problema con respecto a ese porcentaje, le voy a decir algo que puede de repente romper un poquito su teología y le va a dar un dolor de cabeza, pero está en la Biblia, está escrito. El diezmo que la Biblia habla es un 22%. El 2% iba para los sacerdotes, un pequeño porcentaje. El 10% era para los levitas y un 10% era para la viuda, para los extranjeros y para los afligidos. La Biblia habla de un 22%. Y no solamente eso, aparece un personaje que diezmaba el 50%. Y usted quizás no se dio nunca cuenta, pero siempre escuchó de esa persona. Y es Zaqueo. Porque los ricos diezmaban un 50%. ¿Qué dijo Zaqueo? Yo doy mi diezmo. No dijo voy a dar. Nosotros pensamos que cuando él se encontró con Jesús y porque se encontró con Jesús tuvo un cambio, pensamos que ahí él daba su diezmo. No dice voy a dar. Zaqueo dice yo doy mi diezmo, yo doy el 50% a los pobres. Era una ley, daban los ricos un 50% a los pobres. Él daba, no dijo voy a dar, doy. Él daba, era algo normal para los ricos en ese tiempo. Pero ¿qué pasaba con él? Él no podía dar. Él era un judío, pero él era recaudador de impuestos y él juntaba el impuesto de los judíos y le daba a los romanos. Entonces, por esa razón, era considerado un traidor por esa forma en que le tocó en la vida trabajar. Él no tenía la culpa, pero por eso era considerado traidor y por eso no querían aceptarle su diezmo. ¿Y qué hacía él? Le daba a los pobres el 50%, pero él cumplía, porque él decía, el 50% doy a los pobres. Y si en algo, le dice a Jesús, y si en algo he robado, he hecho mal, si en algo, era tan intachable que si en algo voy a devolver cuadruplicado. Porque había una ley que no es una ley de la Biblia, no una ley espiritual, sino es la ley civil en el manejo de la vida cotidiana, que si uno robaba una oveja, uno tenía que devolver 4. Y si robaba un buey, tenía que devolver 5. Por eso, él dijo, si he robado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado. Y muchas veces escuchamos, yo llegué a escuchar sermones que hablan de saqueo, y porque era saqueo, piensan que era saqueador, y no. Saqueo quiere decir justo, honesto, transparente. Ese es el significado de saqueo. Eso está en la etimología de su palabra, en el original. Él era una persona que dio el 50%. Entonces, no le tenga miedo cuando yo le hable a usted del 10%. No, el 10 está metido en el universo, está metido en todas las cosas. Dios eso desde el principio estableció. Lo que pasa es que Dios quiere que sepas, que tengas bien claro que lo primero es de Él y la 10ª parte. Ahora, con respecto a las plagas de los primogénitos, ¿por qué hablé de los primogénitos? Porque la plaga de los primogénitos fue algo fuerte. Los paganos, atiéndame bien, los paganos, los pueblos egipcios, las naciones consideraban el primer hijo primogénito. Hay una prédica que puede buscar, que en su momento prediqué,
el misterio de los primogénitos. La Biblia no dice que, el primogénito en la Biblia no siempre es el primero. Ustedes tienen que saber eso. En la cultura, en la tradición fue siempre el primero. Pero la Biblia a nosotros nos sorprende cuando encontramos, por ejemplo, a un Jacob, encontramos, por ejemplo, a un Jacob que Esaú le llevaba unos minutos. Al primogénito Isaac, ¿se acuerda el hijo de Abraham, Isaac? Pero Ismael, que fue primero, le llevaba 13 años. Pero el primogénito fue Isaac, no fue Ismael. Entonces encontramos en la Biblia primogénitos. Por ejemplo, Rubén fue el primero de los hijos de Jacob, pero el primogénito fue José, no fue Rubén, aunque él haya sido primero. Porque el tema del primogénito no pasa, según la Biblia, por nacer primero, sino por entender el propósito del Padre y trabajar por ese propósito. Por eso en Cristo nosotros estamos llamados a ser todos primogénitos. Todos alcanzamos la bendición. Y la Biblia habla inclusive de la nueva Jerusalén, de la ciudad celestial, la ciudad de todos los primogénitos. Es todo un misterio eso, pero ese no es nuestro tema. Pero le digo nomás que nosotros somos primogénitos por los méritos de Cristo Jesús. Estamos llamados a recibir todas las bendiciones de los primogénitos. Ahora, ¿cuál es el punto con respecto? La plaga de los primogénitos. Ese fue el golpe más fuerte, más certero, porque Dios tenía que demostrar que Él es el Dios verdadero. Él estaba interesado en que el pueblo de Israel se dé cuenta que no el día de mañana estén por allá, por Canaán, estén por la tierra prometida y ellos se acuerden en la melancolía de su vida, se acuerden de aquellos dioses que tuvimos en Egipto, porque usted ya sabe según la Biblia que ellos se acordaron de la carne de Egipto, se acordaron del asado. Y cuántos de nosotros muchas veces no se nos pasó, no se nos cruzó por la mente, ¿verdad? Antes cuando me iba al Caracol, antes de otro tiempo, ¿verdad? Me iba ya a Face, me iba a farrear y no me faltaba nada. Tenía plata, me sobraba, tenía mujeres aparte. ¿Cuánto habrán dicho? Y vine a la iglesia y las cosas parece que acá hay gente, viene a ascender y todo. Y son etapas que uno pasa y procesos a veces donde somos enseñados. Lo que pasa en ese momento, malgastaste tu vida y hoy en día te están pasando factura, pero hoy lo bueno es que tu eternidad está asegurada con Dios. Y hoy tienes gozo, tienes libertad, tienes felicidad. Hoy en día no hay nada mejor que tu vida que asegurar la eternidad. Pero muchas veces se nos cruza por la mente pensamientos así. Antes cuando estaba en Egipto, antes vestía, antes tenía esta marca, ahora ya no tengo más, ahora mi ropa es Nike, ¿verdad? Nike marca, ¿verdad? Antes tenía, y uno piensa y se le cruza, viene a la mente. ¿Por qué la mente? Porque la mente es tierra de nadie. El enemigo puede enviar dardos. Entonces usted tiene que, ¿qué tiene que hacer con los dardos? Enviar cautivo a la obediencia a Cristo. Rechazar, meter los pensamientos de Dios. Hermano, usted es bendecido. Usted con Cristo va a tener lo mejor. Esos pensamientos, si se te cruzan, son cosas momentáneas. Hay luchas momentáneas que usted pasa en la vida, pero no siempre va a haber oscuridad. En algún momento tiene que amanecer. En algún momento la bendición de Dios tiene que llegar a tu vida, tiene que llegar a tu casa. En algún momento tienes que vivir en la abundancia. Si tú lo crees, tú vivirás en abundancia. No tienes por qué siempre esperar de que todo va a ser oscuridad. En algún momento Dios te da la victoria, te lleva la vida de bendición, te da la salud, te provee, te da familia, amplía tu empresa, ensancha tu territorio. Es el Dios que creemos. Por eso Dios quiso demostrarle a estos israelitas que Él era el verdadero Dios. Y Dios también te va a demostrar a vos este año. Aunque la política, aunque las condiciones económicas, aunque los pronósticos sean contrarios, tu bendición no depende de la tierra, tu bendición no depende del presidente que tengas. La abundancia en tu casa, la bendición del cielo viene del trono de Dios. La abundancia viene de Él. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es tu Dios, Él es el que nos bendice. Vivimos por Él y gracias a Él la bendición viene de Él. El primogénito, este es el golpe más fuerte que se venía. ¿Por qué? Porque esa noche tenía que pasar el Dios por una cuestión de tiempo. Ya no leo.
tenía que pasar esa noche. El Dios tenía que pasar, se tenía que rectificar, hacer una rectificación y rectificar de que Ramsés iba a ser el hijo de Dios. Todos los dioses paganos esa noche tenía que rectificar, tenía que juntarse el 14 de Nisan y rectificar, dar un ok, tenían que aparecer para manifestar que ese es el Dios más importante. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios no permitió que ese Dios falso apareciera. Dios envió su ángel. Ese Dios tenía forma de carnero, oveja. Era por eso Dios le dijo: ustedes van a tener un carnero en su casa, porque eso era lo más humillante, porque el Dios de ellos era esa representación. Ellos adoraban, el Dios principal de ellos era ese que ellos le tenían ahí preparado para el sacrificio. Y después Dios les dio la orden: van a matar y van a pintar el dintel de sus puertas, van a pintar con la sangre. Entonces, ese que era lo máximo para ellos, para el Dios, ellos estaban teniendo así como si fuera, le estaban teniendo atado. Y esa noche tenía que pasar a rectificar a los primogénitos, tenía que pasar a bendecir ese Dios, pero no pasó, porque el que pasó verdaderamente fue, por un lado, el ángel de Jehová, que vino a matar a todo primogénito y a demostrar quién es el Dios verdadero, quién es el que tiene poder y tiene fuerza. Y también vino no solamente el ángel, atiéndame bien, porque si usted lee ese pasaje, usted se va a dar cuenta que en un momento pasa el ángel. Y hay otro momento que muchas veces dio confusión. La gente decía: y dice Jehová, y pasaré en medio de ellos. Y parece como si fuera que te confunde, porque es el ángel. Pero hay un momento donde Dios mismo, porque tenía que pasar el Dios de ellos, tenía que pasar esa entidad y tenía que bendecir a los primogénitos. Entonces dice: no, yo soy la entidad, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios todopoderoso, yo pasaré, dice Jehová. Así dice en traducciones, quizá dice de otra forma, pero Él pasó y Él se encargó de hacer justicia en ese tiempo. Y esa sangre que estaba en los dinteles, ¿por qué se pintó con sangre? Porque el nivel espiritual de los judíos, el nivel espiritual de ellos estando en Egipto, cayó tanto, estaba tan bajo el nivel espiritual de ellos, que ellos no estaban en condiciones más ni de vivir, porque esa noche si pasaba, el ángel de la muerte, iban a morir hasta todos los judíos, pues la condición espiritual de ellos era denigrante. Pero esa sangre, bendita sangre que representa la sangre de Cristo, que estaba pintada en el dintel, esa sangre le guardó al pueblo, le guardó a los primogénitos. Esa sangre que muchas veces uno dice: eso es simbólico, eso no sé, pero en este tiempo esa sangre sigue funcionando. Funcionó, sigue funcionando y va a seguir funcionando, porque la poderosa sangre de Cristo que nos guarda del COVID, nos guarda de toda enfermedad, de todo mal que pueda venir sobre la tierra. Si usted lo cree, yo quiero que ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Esa bendita sangre, esa poderosa sangre nos guarda, nos sigue guardando. Y hay algo interesante, cierro con esto. Dice así la conclusión de este mensaje: ¿Por qué Dios tuvo que matar, tuvo que eliminar a estos dioses, a todo esto? Porque Dios estaba interesado en que todos estos dioses mueran antes de entrar a la bendición. Aplicación personal: Dios quiere que tú elimines, mates a todos los dioses que pueden robarte la bendición para poder entrar a la tierra prometida. No podrás entrar a la tierra de bendición si tú tienes dioses. Los dioses que estás idolatrando, los dioses falsos, tienes que matarlos, tienes que eliminarlos. Dios tuvo que matar, eliminar a esos dioses para llevar a la tierra de bendición a su pueblo. Tú tienes que eliminar hoy, tienes que identificar si hay dioses que te están robando la comunión con Dios, la bendición de Dios. Hay dioses falsos quizás que te están robando tu bendición. Dios quiere que los mates, que los identifiques, que subas sobre ellos. Tú mismo te encargues de destruirlos para poder entrar a la tierra de bendición, a un nuevo tiempo que Dios te da. Ahí donde estás, quiero que ores, porque esta prédica va grabada. Oramos por aquellos que nos ven y pedimos que les ayudes a aquellos que han escuchado la palabra, que ellos puedan identificar a sus dioses y puedan ellos, con la ayuda de Cristo Jesús, tener victoria, alcanzar la bendición que Dios preparó para ellos. Todo lo bueno que viene de Dios sea lo próximo a vivir, que sea un costado
todo lo que impida avanzar y crecer en la bendición de Dios. Oh Dios, gracias porque un tiempo nuevo viene a mi vida. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios porque un tiempo nuevo viene a tu vida. Un tiempo nuevo te espera. Es un nuevo tiempo. Hacemos a un costado a los dioses que pueden robarnos la paz, la bendición, la paz con Dios, la comunión con Dios. Y seguimos hacia adelante enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Salud, paz y bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.